Hola chicos, buenas tardes. Qué gusto saludarles, ¿cómo se encuentran hoy? Veo que a algunos los 2 minutos no les alcanzan y a otros se les hacen eternos 2 minutos, ¿verdad? No sé cuál seas tú, pero qué bueno que estás aquí y que tomas este domingo para acompañarnos y para juntos, buscar el rostro de Dios y también oír su palabra y también sacar un mensaje para nuestras vidas. Este domingo, primero quiero darles la bienvenida al mes de junio, ¿verdad? ¿Cuántos contentos están en junio ya? De repente como que el año va avanzando muy rápido. Estamos en el mes de junio. Digo, wow, este año está avanzando muy rápido. Bueno, para algunos, también sé que para otros va muy lento. Y es parte del tema que vamos a tocar el día de hoy. Estamos hablando del abismo de las redes y hablamos acerca de las preguntas que son más populares. Que si tú vas a algún foro ahí en internet vas a encontrar las preguntas que son las que la gente se hace. En particular, la del día de hoy es, bajo mi perspectiva, la más complicada, la más difícil y la que más gente se hace, con la que la gente batalla más. Y dice así el tema del día de hoy. Si Dios es bueno, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? No sé si te habías hecho esta pregunta tú o alguna forma de ellas. ¿Por qué pasan cosas malas o por qué suceden estas situaciones? ¿Por qué tal vez me pasa esto a mí? Y esta pregunta es una pregunta difícil, ¿verdad? De hecho, es la pregunta número uno que se hace la gente que no tiene ninguna religión, y es una pregunta que ellos dicen es ¿por qué? No puedo concebir a un Dios bueno con el mundo que está a mi alrededor. Pero antes de continuar con el tema, quería leerles una canción, no se las voy a cantar. No pasé el tryout de ahí del worship, no lo pasé. Pero dice así, la van a reconocer algunos. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Como los imaginaba. No son como yo creía, pero eso lo que sigue es lo más importante. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Y a los que les gusta la canción, la escuchan primero así como ustedes riendo y la acaban así llorando, ¿verdad? Porque el que la escribió, Omar Geles de Colombia, pues su vida fue difícil. Y cuando escuchas la canción ahí, la gente la canta, pero le entra nostalgia, le entra la realidad, porque nos identificamos con la canción, ¿sí o no? Al final él dice, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Es lo que comienza su canción diciendo así. Y me llamó la atención porque de repente mis hijos y yo la cantamos. Cuando ellos la cantan yo los corrijo. Pero es verdad, es una situación de que la vida cuando la miramos de repente no es como nos la imaginamos. Cuando estábamos pequeños nos imaginamos la vida y yo recuerdo que le decía a mi papá, cuando yo sea grande yo voy a hacer esto, ¿verdad? Y cuando yo sea grande, yo le decía a mi papá, cuando yo sea grande mis hijos van a comer puros dulces. Y después de grande no, ¿verdad? Comerse sus verduras. Y ¿por qué, verdad? ¿Por qué la vida no es como nos la imaginamos de pequeños? Y podríamos llegar a esta misma conclusión, ¿verdad? ¿Por qué son tan difíciles las circunstancias de la vida? Yo no sé cuáles sean las tuyas, pero hoy hablaremos del dolor, del sufrimiento. Y este es el pensamiento que nos va a centrar en el por qué vamos a hablar de este tema. Dice así el pensamiento: el dolor y el sufrimiento parecen incompatibles con un Dios amoroso y todopoderoso. Si Él es todopoderoso, podría acabar con el sufrimiento. Y si realmente es amor, no lo permitiría. Así que o no es todopoderoso, o no es amor, o no existe. Ese es el debate, ¿verdad? El porqué del sufrimiento, el porqué del dolor. Y si Dios es todopoderoso, como lo cantamos aquí todos los domingos, ¿por qué sigue habiendo dolor, sigue habiendo sufrimiento? Y si decimos que es amor,
¿por qué pasan tantas cosas? ¿O por qué me pasa esto a mí? Y la conclusión de la gente es esta. O no es todopoderoso, o no es amor, o sea, no es bueno, o de plano no puede, y si no puede no es Dios, no existe. Y esa es la conclusión a la que llegan muchas personas. No existe. O tal vez si existe, no hace nada. O si existe, nos dejó aquí y se fue a otra galaxia. O si existe, no le importamos. O si existe, si es que llega a existir como ustedes lo dicen en la Biblia, no es bueno, es un Dios malo. Y eso es lo que encontré en el internet. Así, la teoría del Dios malo. Ahora, Dios no se enoja de que pensemos esto, no nos va a castigar si de repente dudamos de su bondad, porque no seremos los primeros, ¿verdad? En la Biblia hay muchos pasajes que los personajes bíblicos preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás cuando estoy sufriendo, verdad? ¿Dónde te encuentras? ¿Por qué no escuchas mi clamor? ¿Por qué pareces lejos de mí? ¿Por qué parece que no te importa lo que estoy pasando? Eso lo comunica muy bien el salmista y otros profetas en la Biblia. Hacen esta misma pregunta. Pero también esta de si Dios no existe tiene también otro lado. Por otro lado, si Dios no existe y todo es producto de la casualidad, que sería entonces la siguiente conclusión, no tenemos ninguna base para esperar que este mundo deba ser diferente. No podemos asegurar que algo está mal, porque no hay algo perfecto con lo cual podamos compararlo. O sea que sin Dios nos quedamos sin esperanza, sin propósito, sin sentido. Y eso es la verdad. Si decimos, Él no existe o no es bueno, entonces ¿cómo pudiéramos decir que lo que vivimos es malo? ¿Por qué dirías que algo es malo si no tienes algo bueno con que compararlo? Y pondría tal vez un ejemplo, a ver si lo puedo, cuando lo pensé se me hizo fácil, pero no sé si sea fácil. Imagínate que nosotros estamos acostumbrados a vivir en círculos, que todo lo que tenemos es circular. ¿Cómo podrías saber si algo está recto si todo lo que tú vives es en círculos? No te lo podrías imaginar. Así, si no existe Dios, ¿cómo sabríamos que algo es bueno o algo es malo? A menos que haya un Dios bueno, podríamos decir esto está mal. Y la gente que cree que Dios no existe, entonces somos producto del azar, cada quien hace lo que le da la gana, y si eso se trata de abusar a los demás, pues con la pena, ¿verdad? Y eso es lo que realmente el mundo está así el día de hoy, porque hay gente que piensa así. Pero bueno, nosotros vamos a hablar de lo que dice la Biblia, porque a Dios realmente sí le importa lo que pasa en nuestras vidas, sí le importa lo que pasa en este mundo. Pero ¿cómo lo sabemos en medio de las circunstancias? Entonces vamos a hablar de lo que dice la Biblia sobre el sufrimiento, sobre el dolor. Y me gustaría decirles que esto va a resolver todas las preguntas, posiblemente no. Puede que provoque algunas, pero pudiéramos continuar con la conversación. Solo quisiera que el día de hoy pudiéramos tener un marco de referencia sobre por qué está nuestro mundo como está. Y no los tengo que convencer, ¿verdad? Ustedes con que lean las noticias van a ver lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Pero lo primero que les puedo decir es de que Dios no creó el mundo así como está hoy. Dios creó al mundo perfecto. Dice Génesis 1:31, dice así. Después de que Dios culmina toda la creación en el sexto día, dijo, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el día, el sexto día. Miró Dios lo que había hecho cada día, día primero, día segundo, tercero, cuarto, quinto. Y el sexto día, que termina con la creación del hombre, dice, y vi Dios que era muy, muy bueno. Y la creación tú la puedes ver y a veces nosotros los animamos a que vean la creación. Y van a ver que la creación es increíble, es maravillosa. La creación, aún al estar afectada como está el día de hoy, sigue siendo impresionante, ¿verdad? Sigue siendo maravillosa. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación era maravillosa. Dios hizo el mundo perfecto. Y esa es una realidad también. Vamos al libro de Génesis y vamos a ver que el mundo que Dios creó era perfecto. El mundo que Dios creó no tenía las características que tiene el mundo el día de hoy, ¿verdad? Lo hizo perfecto, lo hizo maravilloso.
No había espinas en aquel tiempo, ¿verdad? No había hierbas venenosas. Lo hizo perfecto ese huerto que hizo Dios. Y dijo Dios, era muy bueno. Entonces, ¿qué pasó con ese mundo tan perfecto que Dios hizo? Lo siguiente que nos dice la Biblia es esto: que el pecado de nuestros primeros padres lo arruinó. Ese mundo perfecto se arruinó por el pecado de los primeros padres. Es en Romanos 5:12. Me voy hasta el libro de Romanos, y aquí en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace esta aclaración. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Pecamos, diríamos, en Adán. Adán introdujo el pecado al mundo, y al introducir el pecado introdujo la muerte. Y tal vez aquí tenemos otra pregunta: ¿y por qué pecó Adán? Pues porque Dios le dio capacidad de decisión, capacidad de elección. Y tal vez a ti y a mí nos hubiera gustado que no se lo hubiera dado, ¿verdad? Que no pudiera elegir. Pero si Adán no hubiera podido elegir, tampoco hubieras podido elegir tú. Dios le dio, lo que es increíble, le dio libertad. Le dio libertad a Adán. Y ese es un regalo precioso. Precioso y al mismo tiempo peligroso, ¿verdad? Porque podemos elegir bien o podemos elegir mal. Y por mucho que me gustaría realmente culpar a Adán, ¿por qué hizo eso Adán? Me pregunto, si yo hubiera estado ahí, ¿cuál hubiera sido mi elección? ¿Qué hubiera elegido yo? ¿Hubiera hecho mejor que Adán, o tal vez hubiera elegido lo mismo? Y tal vez hubiera elegido lo mismo, ¿verdad? ¿Han ustedes este dicho que dice: las reglas se hicieron para romperse? ¿Alguien lo ha dicho? Digo, ¿alguien lo ha escuchado? ¿Lo han oído por ahí? En mi país hay uno bien común: el que no tranza no avanza. No está en la Biblia, ¿verdad? Pero parece bíblico. No sé si hubiéramos estado ahí, hubiéramos elegido mejor que Adán. Él nos dio esa libertad, y esa libertad es la que nos hace seres humanos, ¿verdad? Que tenemos ese privilegio de decidir, que podemos decidir mal y podemos decidir no obedecer a Dios, no hacerle caso, podemos decidir rechazarlo. Pero hasta el día de hoy esa ha sido la decisión que ha tomado la humanidad, y está comprobado que la mayor parte del sufrimiento que ocurre en el mundo al día de hoy es causado por otros humanos, por otras personas, por gente que toma una mala decisión, y lo causa el ser humano. Y el pecado arruinó ese mundo perfecto que hizo Dios. Y si nos hubiéramos quedado aquí, hubiéramos dicho, bueno, pues mejor ni nos hubiera hecho, ¿verdad? Yo recuerdo que eso se lo dije yo a mi padre en mi tiempo de rebeldía, que andaba yo muy rebelde, que mi padre me pedía que obedeciera, y yo sacando mi herencia de Adán decía, no quiero obedecer. Y un día me recuerdo que le dije a mi padre que me quiso decir me quiso que hiciera algo, y yo le dije que no lo iba a hacer, y me dijo, soy tu papá, tienes que hacerme caso. Y yo le dije, yo no te pedí nacer. Y recuerdo que a mi padre se le lloraron los ojos y dijo, eso no se le hizo a un papá. Y yo me sentí muy orgulloso porque dije, hice llorar a mi papá. Me parezco más a Adán de lo que me gustaría, ¿verdad? Pero si se hubiera quedado aquí, hubiera sido terrible, una tragedia horrible. Pero ¿sabes qué pasó después? Ahora vivimos en una tierra maldita por consecuencia de Adán, ¿verdad? Dice así, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y tú y yo por eso vemos enfermedad, muerte, hambruna, huracanes. Pero me gusta una palabra que dice ahí: la creación gime, pero también al principio del versículo 21, la creación espera el día en que será
liberada. Hay una esperanza, no se va a quedar así como está el día de hoy. Hay una esperanza de que va a haber un cambio, de que va a haber una mejoría, de que va a haber una liberación. La creación lo está esperando, lo está anhelando, igual que la humanidad que dice, esto no puede ser así. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Bueno, su palabra dice que Dios inició un proceso de restauración. En Isaías 61, Isaías es un libro que se escribió, el profeta Isaías lo escribió 700 años antes del nacimiento de Jesús. Es un libro fabuloso que está en el Antiguo Testamento, pero es un libro profético. Y en Isaías 61 dice lo siguiente, hablando acerca de que un día vendría Jesús y haría lo siguiente. El Espíritu del Señor me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Esto dijo el profeta 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento había diferentes profecías de que iba a llegar el Mesías o Jesús, a el Salvador, a traer una liberación, a traer la restauración de todas las cosas. Y esto, para que aconteciera, todavía faltaban 7 siglos para que se diera una realidad lo que aquí está diciendo el profeta Isaías. Pero Dios tenía ya un plan de restauración. Iba a ser un plan maravilloso como tú lo acabas de ver. Iba a haber buenas noticias para todos aquellos que estaban sufriendo, que estaban pasando un momento de quebranto, que habría sanidad, consolación, libertad. ¡Wow! Qué fabuloso, ¿verdad? Ahora yo sé que a ti y a mí nos hubiera gustado que eso fuera más rápido. Los que lo oyeron en aquel tiempo tal vez pensaron, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no lo vemos inmediatamente? Pero leemos en el libro de Hebreos que Jesús terminó todo el proceso. En Hebreos 4:15 dice así: nuestro sumo sacerdote Jesús comprende nuestras debilidades, porque enfrentó, ¿qué? Todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Fíjate, dice que comprende lo que pasamos porque pasó por todas. Y eso me sorprende a mí, ¿cómo lo hizo Dios? Alguien dijo, ¿y por qué Dios no, como un genio de la lámpara resolvió el problema? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo así? Tal vez no lograríamos comprender la mente de Dios, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que Jesús vino para ser parte de ese proceso de restauración del Señor y lo cumplió, pero pasó por todas y cada una de las pruebas que había que pasar. Y me sorprende que dice todas y cada una, todas. Ese dolor, ese desamparo, esa tristeza, ese sufrimiento, lo pasó. Dice aquí que lo pasó. Y tal vez tú te preguntarás, ¿y dónde está eso? Bueno, sabes. También está profetizado. Dice lo siguiente en el libro de Isaías 53. Y no voy a leer todo el capítulo porque está largo Isaías 53. Nada más te voy a leer lo que Jesús pasó en la primera parte del libro de Isaías 53, que es la profecía, pero que cuando tú lees ese libro lo da como un hecho. Jesús pasó por esto. Y fíjate lo que él pasó. Fue rechazado, varón de dolores, habituado al sufrimiento, despreciado, cargó enfermedades, soportó dolores, herido, golpeado, humillado, traspasado, molido, arrestado, juzgado y al final muerto. Y creo que le faltó una aquí de traicionado. A veces he pensado, me gustaría ser como Jesús, pero ya que leo eso digo, no, gracias. Y no sé cuál te parece a ti más difícil, pero a mí me sorprende mucho la de habituado al sufrimiento. No lo comprendo. Mi mente no alcanza para comprender eso, habituado al sufrimiento. Pero Jesús cargó todo eso lo que tú y yo el día de hoy pudiéramos estar pasando. Y Él lo pasó.
todo y cada una de esas cosas que tú ves aquí, Él las pasó. ¿Y por qué lo pasó? Bueno, porque de la misma manera en la que Adán nos pasó por el pecado, nos pasó la muerte, diríamos como el representante de la humanidad, nos pasó la muerte. Jesús, el Hijo del Hombre, también ahora, diríamos en lugar tuyo y mío, ahora nos pasa ¿qué? Nos pasa la vida, nos pasa la salvación, nos pasa la restauración, pero pasando por todas y cada uno de esos dolores. Y ciertamente lo pudo haber evitado, pudo haber dicho no voy a pasar por eso, pero pasó. Y a mí me encanta lo que dice Mateo 5:4, que hay consuelo en esta tierra. Jesús dijo eso. Hay consuelo en esta tierra. ¿Por qué? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto lo dijo Jesús en el Sermón del Monte, que fue una enseñanza que dio en el libro de Mateo, se encuentra ahí, varios días estuvo enseñando y dijo esas palabras ahí. Bienaventurados los que lloran. Y tal vez tú y yo no diríamos que son bienaventurados los que lloran, al contrario, qué pena diríamos los que lloran. Pero él dijo, no, bienaventurados, felices, dichosos los que lloran, porque ellos van a ser consolados. ¿Y quién los va a consolar? Él, ¿verdad? Él que pasó por todas y cada una de esas pruebas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay consuelo en esta tierra, y yo no sé si alguien de aquí esté pasando por alguna situación muy difícil, pero yo sí creo que puede haber aquí uno, más de uno, que está pasando por una prueba muy difícil y tal vez como lo que dice la canción, ya no encuentra la salida y siente que ni siquiera Dios lo puede comprender o que tal vez lo dejó. Este pasaje dice, no, vas a recibir consuelo del Señor, el Señor mismo. Y no se queda ahí. Dice en Juan 16:33 que hay esperanza presente y eterna. Presente es que para este momento y eterna que es para siempre. Dice en el libro de Juan, el apóstol Juan escribe lo siguiente. Jesús lo menciona. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aunque en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Otra versión dice aflicciones. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y me llama la atención este versículo que esta paz que Dios da, se la da a aquellos que tienen pruebas y tristeza. Esa paz es para los que tienen pruebas y tristeza. Y le dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Porque aunque aquí habrá pruebas y tristezas, se pueden animar porque yo he vencido al mundo. Hay esperanza presente y esperanza eterna. Entonces, si tú estás pasando por un momento de gran dificultad o conoces a alguien que pasa por gran dificultad, es una esperanza para ellos. Jesús lo pasó y ahora le da paz. Bueno, algunos pasamos por pruebas, diríamos, que tal vez no son culpa de nosotros o tal vez parecería como que estamos en este mundo difícil y no tienen propósito, no tienen sentido. Pero para otros, Dios tiene un propósito para esas pruebas. Santiago lo dice de esta manera. Santiago es uno de el hermano de Jesús. Y escribió esto en Santiago 1:2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Qué difícil, ¿verdad? Nada más voy a hacer un alto en la primera palabra. Amados hermanos, ¿cuándo? A mí me gustaría que dijera, si al caso, pero dijiste cuando tengan que enfrentar, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Lo repito, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe,
la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que, versículo 4, dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Algo que Dios permite cuando pasamos por pruebas es que en esa prueba podemos desarrollar el carácter de Cristo. Ciertamente tú y yo no escogeríamos eso para desarrollar nuestro carácter. Pero en la semana escuchaba una imagen que decía, ¿sabes que los árboles, cuando enfrentan los vientos que los hacen balancearse, los hacen doblarse, cuando esos vientos llegan al árbol, es cuando el árbol se fortalece? Cuando el árbol enfrenta la adversidad del viento, se fortalece y las raíces van más profundas. Entonces ocupa el viento para fortalecerse. Y tal vez tú y yo ocupamos enfrentar situaciones que desarrollen el carácter de Cristo en nosotros. Algunas ciertamente son difíciles, algunas tal vez no tendríamos explicación por qué pasan esas, porque ciertamente hay muchas cosas que no sabríamos por qué pasan. Yo no sé qué respuesta pudiera mi padre recibir cuando mi madre muere cuando yo tenía 8 años. Mi madre tenía 40 años, falleció de cáncer y no hay respuesta para eso, ¿verdad? ¿Por qué falleció? No hay respuesta. Pero lo que sí sé es de que yo tengo un legado, a partir de mi padre tengo un legado de fe también, ¿verdad? Un legado de fe, un legado de esperanza, un legado de confianza, a pesar de la dificultad. Pero una cosa sí es cierta, y se estaría con esto ya buscando aterrizar el sermón. Aunque yo les digo, hablamos ahorita de las posibilidades, de por qué estamos como estamos, de cómo llegamos hasta aquí, de que el pecado nos robó, diríamos, un mundo perfecto, pero ahora en Cristo hay una restauración de todas las cosas y Él pagó por todo para que tú y yo tuviéramos una oportunidad diferente. Aún así, en que eso es verdad, habrá algunas cosas que no se van a poder aclarar hasta que lleguemos a nuestro destino permanente, a casa. Algunas cosas solo se resolverán cuando lleguemos a casa. ¿Y por qué cuando lleguemos a casa? Porque no fuimos hechos para vivir en esa tierra de manera permanente. Estamos aquí, dice la Biblia, como peregrinos y extranjeros. Estamos solamente de paso para nuestro destino eterno. Y algunas cosas las comprenderemos, otras tal vez no. Pero el autor del libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, dice lo siguiente. Hebreos 11:3, hablando de los héroes de la fe. Personas que ejercieron su fe y lograron cosas imposibles, increíbles, dijo lo siguiente. Hubo algunos, todas esas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Te lo leí porque hubo una frase que me llamó la atención. Algunos en esta vida no recibieron lo prometido, no recibieron lo esperado, pero lo creyeron, lo vieron de lejos. Y alguien dijo, sí, no lo recibieron. Alguien le preguntaron, ¿y tú sigues creyendo en Dios aunque no te ha respondido? Y dijo, sí, Él tiene toda la eternidad para compensarme. No lo entiendo, pero sé que es bueno. Y algunos en el libro de Hebreos dice, sí, es verdad. Algunos no recibieron la respuesta esperada, no recibieron la promesa esperada, pero la van a recibir, la vieron desde lejos. Y algo increíble, versículo 16, por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos,
Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Wow. Yo no sé cuál sea hoy la situación que alguien esté viviendo o que tú conozcas a alguien que está pasando por una situación muy difícil. Pero vamos a creer con esperanza de que Jesús trae la respuesta, aunque no la viéramos con nuestros ojos físicos. Seguiremos creyéndola y esperándola. Así no la veamos. ¿Por qué? Porque aún aunque no la veamos con el ojo físico, yo sé que allá después de esta vida hay algo mejor. Amén. Y que Dios tiene algo preparado para nosotros. Comienza desde aquí. Pero algunas cosas tal vez no se van a explicar, no se van a poder. Yo no puedo decirles el por qué. Yo lo veo en mi hermano, en mi familia. Tengo un hermano que perdió 2 bebés pequeños. Yo no lo puedo explicar, no tengo ninguna explicación para decirle el por qué. Yo solo sé que cuando lleguemos al cielo podrá haber una respuesta, ¿verdad? Y podrá él saber el por qué, aunque esa tierra no la tendrá nunca. ¿Por qué hablamos del dolor y sufrimiento? Bueno, porque es una realidad de nuestro mundo. Y la otra, porque Jesús pasó por ella también. Y dice que nos comprende perfectamente. Y no solo nos comprende, sino que nos dará consuelo. Y quisiera terminar este sermón, este mensaje, orando. Antes de que tomemos la cena del Señor, que nos la va a dirigir nuestro pastor David Harmford, que nos va a recordar el sacrificio de Cristo, que eso es lo que recordamos. Pero quisiera dar una oportunidad. ¿Alguien el día de hoy ocupa ese consuelo de parte de Dios? Alguien dice, Señor, yo hoy ocupo que me consueles. ¿Sí? Levante su mano. Bien. ¿Qué les parece si todos nos ponemos de pie y pedimos al Señor? Señor, tú ya viste las manos levantadas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a pedir hoy en oración que Dios mande su consuelo a cada corazón que levantó su mano. Y si tú no la levantaste por pena, pues levántala en tu oración y dile, Señor, necesito tu consolación. Vamos a orar. Oh Señor, muchas veces no entendemos el porqué del sufrimiento, el porqué del dolor. No siempre tenemos explicación. Y aunque nos las dieran, tampoco la comprenderíamos, Señor. Pero lo que sí comprendemos es tu promesa de que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Señor, aquí hay gente que levantó su mano diciendo, Señor, yo ocupo tu consuelo. Yo ocupo que hoy me abraces, Señor, que hoy pongas tu mano sobre mí, que veas que no tengo fuerzas, que como la canción tampoco yo encuentro la salida. Pero tú prometiste que estarías conmigo, que me consolarías, que darías tu paz sobre mí, que yo pudiera tener esperanza, porque tú has vencido al mundo. Y yo sé que no lo hago en mis fuerzas, sino las tuyas, Señor. Dame tu paz, dame tu consuelo, dame tu esperanza. Y Señor, yo hoy oro que cada persona que levantó su mano diciendo, Señor, hoy necesito tu consuelo, lo pueda recibir en este momento de parte tuya, Señor. Que cada persona que recibió dolor hoy pueda recibir a cambio consuelo, Señor. Si alguien de hoy recibió problema o tiene una circunstancia que lo agobia, que le roba toda la paz, todas las fuerzas, hoy pueda ser fortalecido en ti en base a tu promesa. Ten ánimo, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Y yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, y mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo se las doy. Señor, que cada persona reciba tu paz, reciba tu consuelo, reciba tu abrazo, reciba nuevas fuerzas, reciba nuevo aliento. Ese nuevo aliento que viene de tu espíritu, Señor, ese soplo de lo alto. Cada persona hoy sea fortalecida con poder en su ser interior por tu presencia, Señor, que trae paz. Gracias por tu paz, Señor. Gracias por tu sacrificio que recordamos, Señor. Gracias por tu sacrificio que nos recuerda que comprendes lo que pasamos, que no te es ajeno, que lo hiciste porque te importábamos, Señor. Gracias, Señor. Vamos a recordar en un momento. Queremos agradecerlo
en el nombre poderoso de Jesús.